Seguimos. El docente, el primero que detecta la dificultad del niño. Y el docente es el que remite al psicólogo o al psicoorientador. Por eso es que yo siempre he dicho que los docentes tienen que saber más de psicología que hasta los psicólogos, porque ustedes tienen el contacto y como les dije, los niños cuando están en el ámbito académico, como lo decía Piaget, cuando comienzan a tener interacción con el colegio, ir al colegio, los niños van aflorando ciertas capacidades o van aflorando ciertas dificultades en ellos. Entonces, todo eso es importante y el docente tiene que tener los 5 sentidos alerta, porque cualquier situación que al niño le pasa, porque ser superdotado es un problema y tener discapacidad cognitiva es otro problema. ¿Por qué? Porque el niño superdotado que tiene un coeficiente más de lo normal es un niño que se va a sentir frustrado en una escuela de pronto regular, es decir, si está la profesora y la profesora deja una actividad y el niño superdotado lo hace en menos de 1 minuto y la profesora tiene que esperar que los restos de los 40 estudiantes terminen, entonces ese niño que es superdotado se va a sentir que no está haciendo nada. Entonces eso también le genera ansiedad. Entonces ahí también viene una dificultad. Y aquel niño que tiene un coeficiente intelectual de bajo o discapacidad cognitiva, él se va a sentir de que no va a rendir a comparación con sus amigos y va a ver los problemas emocionales como es frustración también, baja autoestima, impotencia, en fin. Entonces, por eso es que ustedes es bueno que sepan que es un autismo, que es un Asperger, que es discapacidad cognitiva, que es un niño con coeficiente intelectual limítrofe, que está no está ni debajo del rango del coeficiente intelectual ni superior. Tenemos que decir que el coeficiente intelectual es como la edad cognitiva del niño. ¿Y eso cómo se determina? ¿Cómo determinamos el coeficiente intelectual de un niño o una persona? Con una prueba que se llama de 6-10 para niños, o WIS-R para niños o WIS-R para adultos. Ahí nos hacen una serie de pruebas psicológicas donde nos miran el razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento lingüístico, en fin, todos los aspectos que llevan la parte cognitiva, y ahí vamos a mirar dónde nosotros tenemos el potencial o dónde tenemos la dificultad. Pero el docente tiene que saber todo esto para poder trabajar con el niño. O sea, el rol de un docente es más complejo que el rol de un psicólogo, porque el docente va a trabajar con 40 y el psicólogo va a trabajar con un solo paciente. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, Piaget nos decía, una de las cartas de navegación, o digamos una guía del psicólogo o del pedagogo o del docente, es las etapas cognitivas, que son las que nosotros acabamos de mencionar. ¿Sí quedó claro, mis hijos? Como el agua, señor. Sí, señor. Entonces, exijan que les den eso, ¿cierto? Si no, cogemos una clase y les explico. Esto no hay problema, comenzamos el autismo. El autismo, eso es. Yo tengo en mi colegio donde yo laboro, tengo que los profesores me dicen que porque tengo tantos niños diagnosticados, yo no los diagnostico, los diagnostica un neuropsicólogo, pero yo detecto la dificultad en un niño, por lo menos cuando el niño es poco sociable en descanso. Por eso es que cuando uno está trabajando en una institución educativa, sea docente o psicólogo, uno tiene que estar alerta. No estar en una oficina, yo por lo menos me doy la ronda, yo veo los niños, o por lo menos quién hoy no está socializando, o quién hoy vino de pronto mal, aislado, o que él está. Yo en estos días tuve un niño, estoy hablando de un niño de 17 años, porque para mí son niños, un adolescente, y yo lo veía como que no estaba socializando, lo veía apartado. Y yo dije, ¿qué le está pasando? Me la acerco y le pregunto, mi amor, ¿qué te está pasando? Me dice, no, no sé, yo no tengo nada. Algo debes de tener. Entonces resulta que después comencé a indagar, y resulta que el niño estaba pasando por un problema familiar con el esposo de la mamá,
y eso lo tenía bastante afectado. Con simplemente tú observar algo que no es un niño sociable, porque es un niño sociable, jugaba, era de los que siempre estaba en descanso, no estaba interactuando, y al verlo un día quieto en un sitio, no, eso no es normal, algo tiene que estar sucediendo. Entonces nosotros tenemos que tener los 5 sentidos alerta para poder identificar una problemática. Entonces ese es el rol de nosotros, tanto Eva, Eva y los que están estudiando la parte en la parte de ser docente, y los que están estudiando para ser en la parte de la psicología. Entonces eso es fundamental tenerlo presente. Entonces vamos a tomar un espacio, si nos queda tiempecito, para hablar de lo que es autismo y todo eso más adelante. Me van recordando, ¿ya? Bueno, continuamos. Piaget también nos hablaba, que yo les dejé inconcluso, lo que es la adaptación, lo que es asimilación y adaptación. ¿Se acuerdan? Bueno, Piaget nos decía que en los procesos cognitivos también hay unos aspectos que son importantes, que es la asimilación y la acomodación, que hace parte de la adaptación. La adaptación viene siendo la interrelación que nosotros tenemos con el ambiente y la persona con el ambiente. En esa adaptación intervienen 2 factores, que son la asimilación y la acomodación. Nosotros muchas veces utilizamos el significado asimilación, dice, déjame y asimilo la información. Cuando yo estoy asimilando es cuando estoy incorporando o estoy procesando una información que es nueva para mí. Por lo menos, ahora que yo les hablé del autismo, muchos de ustedes no sabían que era un autismo. Esa es una información nueva. Entonces fueron incorporando esa nueva información a sus esquemas mentales, que es la parte cognitiva como tal. ¿Qué es la acomodación? Es cuando yo reconstruyo ese conocimiento que tenía sobre el autismo y amplío el concepto. Por ejemplo, ahora que ustedes más adelante, algún otro profesor les hable sobre el autismo, ya lo que ustedes van a hacer es no asimilar, porque ya tienen información, sino es acomodar, que es reestructurar la información que yo le di, lo que yo le di con lo que el otro profesor les está suministrando. Y muchas veces pueden modificar esa información. Entonces de pronto yo le di una información errada, pero el profesor le dijo que el autismo es congénito, el autismo se da por diferentes factores. Entonces ustedes están cambiando ese conocimiento, reconstruyendo el conocimiento que yo les había dado anteriormente para modificar sus esquemas y entender mejor ese concepto sobre el autismo. Ese es el proceso de asimilación y el proceso Señor, de... ahora que dice asimilación y acomodación, estaba viendo la libreta y en la otra clase, creo que fue Yasser que que le tocó el enfoque cognitivo. Él habló de asimilación y acomodación y dio un ejemplo de cada una. Y en asimilación dijo, un niño juega con pelotas de goma hasta que recibe una de trapo. Las formas semejantes de la pelota le permitirán reconocerla como tal, a pesar de descubrir luego sus diferencias. O sea, él asimila o sea, no le importa tanto la diferencia, sino que asimiló esa pelota, él aceptó eso, esa pelota de trapo. Claro que sí, ya sé, ese ejemplo lo diste tú la clase pasada. La clase pasada en no, la otra, la clase en la más otra arriba. clase. Cuando me tocó exponer, ¿se acuerda? Enfoque cognitivo en psicología contemporánea. Ajá, al principio, las primeras clases. ¿Se acuerda que yo expuse de primero? Explica, Yasser. Excelente ejemplo, Laura. Vamos a esperar que Yasser nos explique. Bueno. A ver si se acuerda.
vamos a ver si me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de un ejemplo diferente al de Laura y vamos a aplicar. Él es parlero. Hey, culo parla aquí. Nos está paliando ya, señor. No, un ejemplo que también tenía cuando di la exposición, pero no lo di, sino fue el que di el que acabó de decir Laura. También uno es cuando, por ejemplo, el niño, bueno, la mamá da luz y sale el niño. Sabemos que en el vientre del niño, ya cuando él sale del vientre, o sea, su alimentación va a ser diferente, ¿cierto? Ya vemos que el niño tiene que asimilar, por ejemplo, el tetero y ya tiene que acomodarse. Ya ese es también un claro ejemplo de esos dos conceptos. Claro que sí, mire, un ejemplo también. O también, por ejemplo, que no cuando lo nacen no le dan el tetero en sí, sino es la teta. La teta, entonces ya cuando le van a dar el tetero, él empieza a asimilar que es otra cosa y ya empieza cuando llega el momento de acomodarse. O cuando le van a quitar el tetero que a veces utilizan los chupos. Es correcto, los vasitos de chupo. Esa es Laura. Mire, es cuando el niño, por lo menos cuando el niño utiliza una cuchara, al niño tú le enseñas que la cuchara es para comer. El ejemplo que está aquí, para ingerir los alimentos. Él aprende a la cuchara sirve para comer. Este es su proceso de asimilación, la cuchara para comer. Pero resulta que tú llevas al niño a la playa y le das al niño una palita de arena que tiene la misma estructura de una cuchara. El niño ya va a cambiar que esa palita que tiene va para jugar con arena. Entonces pasa de ser dice que es una cuchara gigante. Y hay muchos niños que cuando ven la palita, ¿qué es lo que hacen? Se la llevan a la boca como si fuera a comer. Pero después que tú le enseñas que eso no es sino para coger y de pronto jugar, ya ellos incorporan ese nuevo conocimiento de que esa palita ya no es una cuchara, sino que es algo que sirve para jugar, es un juguete. O sea, ese se da el proceso cuando ellos comienzan a modificar cierta información. Es como lo que decía Laura, yo le doy al niño el tetero, y el niño sabe que el tetero es para tomar, para alimentarse. Cuando yo le doy al niño no un tetero, sino un vaso parecido a un tetero, y el niño va a relacionar que va a servir para la misma situación, pero ahí puede tomar jugo, puede tomar sopa, puede tomar otro. Entonces está incorporando nuevos conocimientos sobre ese objeto. Ya no solamente va a decir que es un tetero, sino también para tomar agua, para hacer otra cosa, que es otro concepto. Eso se llama acomodación. ¿Sí quedó claro? No. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Bueno, ese es el proceso de asimilación. ¿Quién me da un ejemplo de cómo es el proceso de aprendizaje, la asimilación y la acomodación? En el aprendizaje. Porque vamos a dar Vygotsky. Señor, uno muy claro es, por ejemplo, cuando el niño va por primera vez a la escuela. Que, por ejemplo, los niños que entran a la escuela bueno, antes, ya ahora entran de 3, de 4, que antes entraban directamente cuando tenían 5 o 6 años, o sea, tú en tu casa, te daban algunas directrices que te ponían ahí cuando, pero ya cuando uno entra al colegio, que la profesora escribe en el tablero, que el niño tiene que escribir, o sea, ya el cambio, ya el niño comienza a asimilar y ya tiene que él acomodarse, porque mira que la trayectoria del colegio siempre es un poco larga. Es correcto, excelente ejemplo, Yas. Y Piaget decía que todo niño tiene que vivir un proceso de asimilación y acomodación de la información, del conocimiento. Muy bien, Yas. Listo, me parece excelente. Bueno, vamos a dar una nueva teoría que es Vygotsky. ¿Quién tiene a Vygotsky? María no entró, ¿da? ¿Qué es de la vida de María Ramos? Señor, está lloviendo para su casa, se fue la luz, el arroyo se llenó, creo que tuvo que salir corriendo a buscar la silla. No mentira, pero se está lloviendo. Está echando cuento ya. Te voy a decir una cosa, que la mates una película, la mela. Qué defensor, Dios mío. No, está muy novelero ya.
Sí, Hombre, ya exacto. tienes una Mira, imaginación. le voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el colegio, por ahí como en sexto, séptimo, cuando amanecía lloviendo, porque la primaria estudié en la mañana y el bachillerato lo hice en la tarde. Amanecía lloviendo y uno llegaba tarde y el profesor le decía, a mí sí me da rabia porque lo decía delante de todo el mundo cuando uno iba entrando y me daba una rabia. Carajo, el arroyo se le llevó la bacenilla y por eso llegó tan tarde. Pero uno Ay, pelado le daba rabia eso. Carray. Hombre, pero ese profesor sí era prudente, güey. Sí, Bueno, bueno, chicos, vamos a hablar sobre Vygotsky. Vygotsky, ese señor fue psicólogo, también pedagogo, y se basó en una teoría que es la teoría socioconstructivista. Espérense un momento, espérense un momento. Yo no voy a la diapositiva. Sí estoy proyectando. Sí. tiene el internet lento Sí, hoy. sí. Ay, ya sé. Pero tengo lento y hoy me está fallando el internet y ayer con la lluvia. Bueno, mire, la teoría de Vygotsky, como les dije, Vygotsky fue psicólogo, pedagogo y él trabajó todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje del niño, todo lo que tenía que ver con la parte de conocimiento. Pero Vygotsky nos decía que el niño va construyendo su propio conocimiento. Él decía que el desarrollo cognitivo del niño depende y es considerado parte del contexto social, o sea, que el contexto es fundamental para el desarrollo cognitivo del niño. Él decía que los patrones de pensamiento no deben de ser factores innatos, o sea, que no es solamente innato, sino que también es producto de la relación y de la interacción social. Entonces, por eso que Vygotsky nos decía que el conocimiento se va construyendo a partir de la interacción que el niño tiene con otras personas. Él no estaba de acuerdo con la teoría de Piaget, donde Piaget decía que el niño tiene que pasar por unas edades cognitivas, que son las edades cronológicas, tiene que coincidir con su edad mental. Él decía que no, necesariamente el niño tiene que pasar por unas edades cronológicas para tener unas capacidades cognitivas. Él decía que el niño a través de la interacción con el ambiente, con el entorno, son fundamentales para su proceso cognitivo. Entonces él decía que las habilidades innatas del niño de la percepción, la atención y la memoria no es que sean fundamentales para su proceso cognitivo. El proceso de cognitivo del niño es fundamental cuando se da el proceso de interacción. Por eso él hablaba de una teoría sociocultural. ¿En qué consiste la teoría sociocultural? Esa relación que el niño tiene con la sociedad y con la cultura, que son factores esenciales para el proceso cognitivo como tal. Entonces, él hacía mucho énfasis en ese proceso. También Vygotsky decía que el aprendizaje es importantísimo de acuerdo al contexto, o sea, que el niño dependiendo del contexto, el contexto social, así va a ser su proceso de aprendizaje. Que no podemos medir que todos los niños aprenden de la misma manera. El contexto, la sociedad influye. Un niño de la zona rural como un niño de la zona urbana va a tener un proceso de aprendizaje diferente. ¿Por qué? Porque el contexto se convierte en pieza fundamental. Entonces, digamos que el niño de la zona rural es un niño que va a aprender de acuerdo a ese contexto en el cual está, en la zona rural. Por lo menos, si al niño le estoy enseñando las matemáticas, resulta que el niño, puedo yo decirle, bueno, vamos a ir y ustedes van a contar cuántas maticas de yuca tiene el patio de la escuela. Listo, el niño va a aprender las matemáticas contando lo que está a su alrededor. Pero ya un niño de la zona urbana, tú no le vas a decir que salga a contar las plantitas de yuca
porque no va a haber yuca por ningún lado. Entonces, eso, dependiendo del ambiente, el contexto, la parte histórica, la parte social, así va a ser el proceso de aprendizaje. Y no le vas a decir a un niño de la zona rural que vas a coger un computador, ves al computador y vas a sacar este trabajo, porque el niño no tiene computador en la zona rural, sino en la zona urbana. Entonces, el contexto es fundamental. También Vygotsky nos decía que el niño también aprende con la interacción de otro niño. Los niños van aprendiendo por imitación, es decir, si el niño tiene un hermano mayor, digamos, yo tengo un hijo, dos hijos, uno tiene 3 años y el otro tiene 6 años, el niño de 3 años va a aprender cosas que su hermano hace. Y muchas veces eso no quiere decir, eso para Vygotsky no era malo, al contrario, es una habilidad que el niño desarrolla, porque un niño de 3 años puede aprender cosas de un niño de 5 años, de 6 años, en la parte cognitiva. Es decir, que también en la parte de la educación, cuando nosotros queremos que un niño aprenda a leer, a escribir, las tablas de multiplicar, mejor que se lo enseñe otro niño, porque ellos se van a complementar y ese niño va a aprender más fácil de la interacción con otro niño. Entonces, por eso es que él nos hablaba que el aprendizaje no se mide por un proceso de las etapas cognitivas, sino que más que todo por el proceso de la interacción social o del contexto, que es súper importante, la relación social con la parte del intelecto como tal. ¿Va quedando claro? No. Me regala un Niños, ejemplo, Seini. un ejemplo. Vamos a poner uno. Dime, Eva. Dale ejemplo. Yo estoy más de acuerdo con la teoría de Vygotsky que con la de Piaget. Porque sí es cierto. De hecho, yo me preguntaba si por qué mi hija se había aprendido las tablas tan rápido, y es muy cierto, solamente hace segundo y ella se sabe todas las tablas. O sea, no todos los niños se aprenden todas las tablas en segundo de primaria. Entonces, y sí es cierto, ella tiene una primita que viene solo los sábados y ella hace, creo que es cuarto. Y ellas se ponían a jugar, porque a mi hija le gustan mucho los juegos matemáticos, se ponían a jugar entre las dos a hacerse preguntas. Entonces sí es muy cierto que la interacción que ella tuvo con la prima, de una u otra manera, intervino para que ella se aprendiera también las tablas de multiplicar. De pronto, si yo lo hubiese cogido a enseñárselas rígidamente como lo hacían anteriormente, muy posiblemente no lo hubiese sido tan fácil aprendérselas. Ese es el ejemplo, Yassi. Es que dicen Sí. incluso. Gracias, Eva, te amo. Incluso dicen que un niño para que aprenda a desarrollar sus habilidades en la parte cognitiva necesita de la interacción con otros niños, independiente de la edad. Independiente de la edad. Él no estaba de acuerdo, como Vygotsky decía, que un niño de 5º grado tiene que tener tantas edades para estar en 5º grado, por lo menos. El niño para ser primero de primaria tiene que tener 5 años y todos los niños de 5 años tienen que estar en primero de primaria. Él decía que no, que en primero de primaria pueden haber niños de 2 años, de 3 años, de 4 años y de 5 años, que esos niños van en su interacción van a aprender y el aprendizaje va a ser más ameno y van a aprender con más facilidad, porque el niño que tiene menos edad va a aprender del mayor. Hombre, como decía Eva, la primita ya se sabe las tablas de multiplicar y a través de ese juego que ellos hacen en su mundo, ella le va a enseñar y a esa niña que tiene menos edad. Y por eso es que el aprendizaje es significativo, porque no solamente es enseñarlo de manera sistematizada o de manera automática, sino que el aprendizaje va a ser más divertido, porque como están en esa edad de la interacción, de jugar, va a ser un aprendizaje más fácil de asimilar. Entonces Vygotsky nos decía, el niño desarrolla sus capacidades de acuerdo a la interacción con el ambiente y con otros niños. Nosotros no podemos encasillar que un niño de 5 años tiene que saber eso. Oye, el niño de 5 años puede saber cosas de un niño de 10 años.
Ese es su proceso cognitivo, por eso vemos que hay niños que aprenden con más facilidad. A veces dice uno, no, el niño tiene hermanos, porque ustedes ven de pronto que el niño tiene cosas que de su edad, de acuerdo a Vygotsky, no debería hacer. Pero cuando interactúa y ustedes lo ven, parece que tuviera más edad porque hace cosas de pronto de un niño de 8 años, pero solamente tiene 5 años. Entonces decía que el desarrollo del niño debe ser un desarrollo dinámico, no debe ser un desarrollo encasillado a la edad cronológica. Él criticaba mucho eso de Vygotsky. Y si nosotros analizamos la teoría de Piaget y de Vygotsky, podemos sacar miles de conclusiones, porque Vygotsky nos decía que la interacción social favorece al desarrollo cognitivo del niño. La familia es importante. ¿Quiénes influyen en el desarrollo cognitivo de los niños de acuerdo a Vygotsky? La familia, los amigos, los profesores, la cultura, la parte social, incluso uno aprende por imitación. Y un claro ejemplo es el lenguaje. Él decía que el lenguaje, los niños pueden nacer con todas sus estructuras fonodiológicas de mejor manera, estructurada de mejor manera, pero si el niño no tiene la necesidad de hablar, no lo habla. Si el niño no tiene contacto con otro niño, su proceso va a ser más lento, el proceso cognitivo. Cuando un niño es hijo único y no va al colegio, solamente vive con mamá y papá y mamá salen a trabajar y se queda con una empleada, un ejemplo, y la empleada es de las que no le dedica tiempo, entonces si el niño señala el tetero, la empleada enseguida se lo da, entonces no hay una obligación de que el niño aprenda a pronunciar la palabra tetero, porque todo se señala, lo da. Entonces Vygotsky decía que aunque el niño no tenga esa dificultad en la parte fonodiológica, el niño no siente la necesidad de hablar. Y si no siente la necesidad de hablar, no lo va a hacer. O sea, el niño tiene que tener la necesidad de hablar y de aprender. ¿Y cómo él adquiere esa necesidad? Con la interacción con otros niños. Eso es importantísimo. Un claro ejemplo es el hombre de la selva, Tarzán. Ustedes saben que Tarzán viene y desde muy pequeño fue criado en la selva con la familia de monos y todo eso. ¿Qué lenguaje aprendió a hablar Tarzán? El de los monos. El de los monos, porque fue lo que él vio, lo que él imitó. Pero ya cuando Tarzán se relacionó con la civilización, ya él pudo hablar con el lenguaje de los humanos. Entonces eso nos decía Vygotsky, dependiendo del contexto. Eso aplica también para los idiomas. ¿Para los qué? Para los idiomas. Idiomas, sí. ¿Para los idiomas? Sí, para los idiomas. Claro, Eva, claro. Eso aplica para los idiomas, claro. Es que tú te tienes un niño aquí en Colombia, un ejemplo, y te lo llevas para otro país. El niño cuando esté en el colegio con los otros niños que tienen otro idioma, él va a aprender con solamente escucharlo. O de pronto, por eso es que Es como nosotros irnos, o sea, nosotros los costeños irnos para Bogotá. Empezamos a hablar rolo. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Corronchería, yo no lo haría, pues. De pronto, los niños sí aprenden a hablar. Los niños sí aprenden a hablar. Uno grande no. Yo tuve una tía que vivió en Bogotá como 20 años y nunca habló rolo. Nunca. Pero tuve una primita chiquita, pequeña que iba al colegio y sí aprendió a hablar rolo. Sí, y ella habló rolo, pero después cuando vino acá ya se le pasó. Sí. Es que los idiomas, y eso es algo diferente, y eso es aculturización, y eso pertenece a la cultura, pero lo que dice Eva es cierto. Cuando ustedes quieren por lo menos de un niño aprender un idioma, tú lo puedes enseñar todos los días en la casa, o sea, que él escuche todo, por lo menos que vean videos, que escuchen audio, y eso se le va procesando a ellos. Yo lo vi en una historia de una muchacha americana que se casó, bueno, de acá de Colombia, que se casó con un muchacho en Estados Unidos. Entonces lo que ellos hicieron para que el niño fuera bilingüe, ella le hablaba solamente en español
y el papá le hablaba todo en inglés. Entonces, para que él se levantara con los dos idiomas. Y así el niño habla perfectamente sus dos idiomas, Claro. español y... Ese es un claro ejemplo de lo que Vygotsky nos decía, la interacción. Y yo quiero que mi hijo aprenda a hablar un idioma, enséñenle, háblenle todos los días. Las canciones, la televisión, la música, todo eso le va a ayudar. Los niños tienen una gran capacidad que nosotros los adultos no tenemos, que ellos aprenden por imitación, de acuerdo a Vygotsky. Y cuando yo aprendo por imitación, el niño va a imitar al otro niño. Ojo, que así como aprenden cosas buenas, pueden aprender cosas negativas. Entonces, por eso es que los padres tienen que, porque una desventaja de la teoría de Vygotsky es que como ellos aprenden por imitación, pueden, así como les dije, así como pueden aprender ciertas habilidades, como la hija de Eva aprendió las tablas de multiplicar, pueden aprender otras cosas, decir groserías, a tener malos inadecuados modales, en fin. Entonces tenemos que tener también presente eso. Entonces la teoría de Vygotsky realmente es una teoría que se basa en el aprendizaje a través de la interacción social. Nunca se les olvide. Él decía que el aprendizaje se adquiere cuando yo interactúo con otras personas. ¿Hasta ahí va claro? Sí, señor. Sí. Él también nos hablaba, se nos está acabando el tiempo, de una zona del desarrollo próximo. ¿Qué es esa zona de desarrollo próximo? Es cuando el niño aprende de una manera independiente y cuando el niño tiene un aprendizaje de manera asistida. La zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre el aprendizaje independiente y el aprendizaje asistido. ¿Qué es el aprendizaje independiente? Es lo que el niño aprende por sí solo, observando. Es lo que el niño aprende cuando está por lo menos con otros niños, que aprendió ciertos conceptos, que el niño realmente, como la hija de Eva, que aprendió las tablas de multiplicar. Ese es un aprendizaje independiente. ¿Y qué es un aprendizaje asistido? Ya cuando la niña viene un tutor, un profesor o la mamá ya le enseña qué hacer con esas tablas de multiplicar. Entonces ahí es donde viene la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el aprendizaje independiente y el aprendizaje asistido. ¿Sí quedó claro? No sé, ¿cómo así? ¿Cómo así que o sea, entendí que el aprendizaje independiente pues, es lo que ellos absorben por sí mismos, por su vista. El asistido pues es el que le enseñan, pero ¿cómo así que en el medio queda esa zona de desarrollo? La zona ¿Cómo del desarrollo una cosa con la próximo, otra? la zona del desarrollo próximo es como el puente de llegar de un aprendizaje independiente a un aprendizaje asistido. Es decir, Es como la digamos, unión. Es como cuando el niño va al colegio ya y ya se sabe algunas cosas que correcto. Y el profesor va a reforzar lo que sabe. Entonces ¿Ya? ahí va como una unión. Una unión. Miren el gráfico. En un extremo, una unión. En un extremo está el aprendizaje independiente, que es lo que el niño aprende sin ayuda. Sin ayuda, sino que el niño aprendió por sí solo. Y el aprendizaje asistido es lo que el niño requiere la guía de un experto para poderlo realizar. Es decir, es la unión entre un aprendizaje independiente y un aprendizaje asistido. Pongamos el ejemplo de la niña de Eva. La niña de Eva. A ver si entendicen. La niña ya se sabe las tablas, pero yo necesito que ella aprenda a multiplicar por dos cifras, por ejemplo. Entonces, que ella aplique las tablas en la multiplicación de dos cifras. Y esa multiplicación de dos cifras se lo va a enseñar otra persona. Puede ser tú o la maestra, otra persona que es una experta. Ya. Entonces, es lo que nos decía que el niño no necesariamente tiene que ir a la escuela para aprender, porque él también tiene un aprendizaje independiente, que es un aprendizaje que realiza sin ayuda de los demás y que le favorece el proceso de aprendizaje. Eso sencillamente la digo. ¿Sí quedó claro?
También, por ejemplo, cuando los niños están, por ejemplo, de edad de 3, 4 años, que ya ellos van diferenciando los colores por ellos mismos. Y ya cuando llegan a la edad de 5 o 6 años que entran ya a la escuela, ya ponen que este es el color amarillo, este es el color y saben diferenciar los unos con los otros. Es que, O por aplicarlo, ejemplo, Yasser, o aplicarlo, por ejemplo, la ejemplo, manzana es roja, el zapato es amarillo. O sea, que el por color ejemplo, lo ponen como a objeto, lo asocian con el objeto. O Y lo uno les combina. enseña exactamente, les enseña, bueno, el color rojo puede ser una manzana, el color rojo puede tener una bandera. Más Es o menos. correcto. es que, Es por ejemplo, correcto. señor, mi sobrino se sabe los colores amarillo, azul, rojo, verde, y se sabe los números del 1 al 10, y acaba de cumplir 3 años y se sabe las vocales. Reconoce la O y reconoce la I y sabe hacer la O. Y tiene 3 años apenas. Bueno, ¿de quién? Y eso se lo Él tiene enseñamos. hermanos mayores. No, es solito. Bueno, es un aprendizaje Pero la también. mamá sí, la mamá cuando ella parió en Bogotá la llevaba, bueno, de pronto eso tiene algo que ver, no sé. Ella iba como a unas sesiones y le ponía que hablarle a la barriga, que enseñarle las Claro, vocales, enseñarle los la colores, estimulación, claro, la exacto. estimulación es importantísimo. Entonces, miren mis hijos, lo importante que es estas dos teorías. Entonces, haciendo un pequeño resumen, Vygotsky considera que el medio social es importantísimo y crucial para el aprendizaje. Él decía que la interacción social es importante. El niño debe aprender de acuerdo a la cultura. Por eso la lectura de contexto es importante para enseñar a un niño. Vuelvo y les repito, yo no siendo docente, que va a ser docente, no puede enseñar a un niño de la zona urbana igual que un niño de la zona rural. Dependiendo de ese contexto es que yo le voy a enseñar al niño para que él pueda asimilar su proceso de aprendizaje. Si nosotros analizamos estas dos teorías, como Eva ya lo decía, la teoría de Vygotsky se cumple y la teoría de Piaget también se cumple. Cada quien decide con cuál de las dos teorías se casa. Por lo menos a mí me gusta mucho la teoría de Vygotsky, porque Vygotsky nos habla más de esa interacción, de ese medio del aprendizaje que el niño aprende por el contexto, es importante. Pero tampoco dejo un lado la teoría de Piaget, porque si yo quiero saber cuál es la edad cronológica, la edad mental de un niño, yo lo comparo con la teoría de Piaget. Entonces las dos teorías son fundamentales y hay que tenerlas. Cada uno tiene su punto. Sí, señor. Y la tarea que me van a Exacto. es correcto. Exacto, cada uno tiene su punto. Y sabes que, o sea, para mí la de Piaget sería como fundamental cuando el niño no cumple la etapa. Es muy importante allí, porque que un niño se quede estancado en una fantasía, pues no, ya un niño de 11 años claramente tiene que tener una edad cognitiva más avanzada. Entonces, ahí se cumple perfectamente la de Piaget. Entonces, miren la tareita que les voy a dejar. Van a hacer un cuadro comparativo entre la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. O un cuadro donde tengan las semejanzas y las diferencias. ¿Ustedes qué semejanzas ven de una teoría a otra y cuál es la diferencia de una teoría con otra? ¿Listo? Para la próxima clase. Se nos está acabando el tiempo. ¡Un minuto! Para de nuevo. ¿Quedó claro, mis hijos? Sí, señor. Bueno. Usted lo va a publicar en plataforma. Enseguida lo voy a publicar. Ah, bueno. Tienen 8 Bueno. días para hacerlo. Mis amores, fue un placer. Se me cuidan, ¿oyeron? Bueno, señor, hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao, señor. chao. Si se corta, Feliz chao, fin de chao. semana. Igual Feliz juicioso Navidad. ya porque Próspero no año. puedes Ya se no tomar. vayas a tomar que te mueres. No.